Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 7 minutos y qué grande es Jean-Michel Jarre. Esta música, Carmen, tiene 28 años, ni más ni menos. Eso es lo que hacen los genios, ¿no? Una cosa que tiene 3 décadas y que sigue siendo absolutamente futurista. Esto se llama, nos lo pone nuestro compañero Javi Rodríguez. Siempre un placer, Javi, estar contigo a estas horas y con todos vosotros, amigos de Milenio. Esto se llama Oxígeno y ahora lo llama Jean-Michel Jarre Aero. Yo a veces pienso que gente como Jean-Michel Jarre, que por cierto no nos regala nada, ni nos manda los discos ni nada, tiene que pensar de vez en cuando en Milenio cuando hace la música, o igual es más correcto decir que nosotros pensamos en Jean-Michel Jarre cuando hacemos los programas. Música elegida, sin duda, Carmen, año 76. Claro que sí, que era año 76, como una historia que nos traía una cita. ¿Cierto? Este jueves, porque en el año 76 ocurrió ese suceso del que va tu nuevo libro, en la noche del miedo. Bueno, adelantamos que hay esa cita, ya último día, el próximo jueves con todos los amigos, que sí, ¿no? El próximo jueves a las 7:30 de la tarde en el Palacio de Congresos de la Castellana de Madrid. Pues ahí os esperamos a todos en la presentación del nuevo libro de Iker Jiménez, La noche del miedo, editado por EDAF. Pablo Villarrubia, Javier Sierra, bueno, no voy a decir más, un montón de nuestro compañero Guillermo León, que va a estar presentando la nueva página web. Un montón de gente, un montón de amigos, muchos en la sorpresa. Javier Rodríguez, tú no vas a faltar, claro. Bueno, me dice que no y me hace así con el pulgar porque, vamos, sería criminal. Bueno, pues un encuentro con todos los amigos de Milenio 3, La noche del miedo. Bueno, una nueva aventura literaria, pero lo que va a ser bonito va a ser recrear una noche del miedo para vosotros. Vamos a hacer una especie de programa entre amigos. Por cierto, Carmen, un montón de noticias, han pasado un montón de cosas, un montón de historias. La gente pasó eso, mucho miedo concretamente, y prometo que la próxima semana no vamos a pasar tanto porque tuvimos hasta mensajes angustiosos, ¿no? Por el programa sobre El Exorcista, sobre las 4 películas del Exorcista que centraron nuestra edición especial del viernes. Hablando de músicas, Carmen, líneas abiertas porque vamos a regalar músicas y sonidos de Milenio 3, ¿no? Eso es, Iker, líneas abiertas en el 7640, palabra clave, Milenio, espacio y, como siempre, lo que vosotros queráis. Si queréis comentar las noticias que vamos a tratar, momias, ciudades desaparecidas que han sido halladas, pues cárcel para tarotistas que no hacen el bien. De todo ello vamos a hablar en Milenio 3, aparte de nuestras secciones. Ya sabéis, si queréis comentarnos algo, si queréis contarnos algún caso, 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 3:10, muchas noticias, 3,7... Madre mía, miro el termómetro y cada día que pasa, cada semana que hacemos Milenio va bajando y bajando, ¿eh? Estamos ya normal. Cerquita del invierno ya, aún pasado las Navidades. Sí. Navidades blancas debemos de tener. Y Navidades M3 vamos a tener también, porque ya nos decía Manuel Revilla que va a haber un montón de programas, así que amigos, estad muy atentos, daremos todas las noticias. Tenemos un montón de archivos para vosotros, sonoros, documentos. Estamos ya preparando las conexiones, ojalá no pase, esperemos que los hados sean propicios y no nos dejen ahí con las posaderas al aire, como la semana pasada con Francisco Contreras, que se nos quedó el pobre hombre, andaba ya cerca de Tierras de León, ahora está ya a 80 kilómetros de Santiago de Compostela. Oye, me gustaría antes de... contar una cosa un poco tenebrosa, porque Carlos Barroso quiere contarnos algo de un personaje en concreto, le llamaban Barba Azul. Me gustaría que me dijeras algo sobre una momia que es el... Bueno, yo siempre lo digo que cuando se venden unos fascículos, unos ejemplares, unas enciclopedias de historia del arte, es muy curioso porque pocas veces empiezan con la prehistoria, siempre empiezan con una cara. Parece que los editores saben muy bien eso de que hay determinadas imágenes que llaman la atención del comprador, pero llaman la atención a nivel subliminal. Y eso que fíjate si es maravillosa la prehistoria, el bisonte de Altamira, pero ¿por qué siempre cuando inician una enciclopedia, quieren vender algo, ponen la cara de Tutankamón? Mejor dicho, de su momia o de su sarcófago. Ahora pasa algo con esa momia, última hora, Carmen.
Pues sí, que un grupo de científicos egipcios planea realizar una serie de pruebas de ADN a la momia del faraón Tutankamón con el fin de descubrir las causas de su muerte. El regente asumió el poder siendo aún un niño en el año 1358 a.C. Se calcula que murió cuando tenía entre 18 y 20 años de edad. Sus restos estaban sepultados rodeados de tesoros y fueron descubiertos por el arqueólogo Howard Carter en 1922. Desde entonces se ha mantenido en la tumba situada en Luxor, en el sur de Egipto. Ahora el ministro de Cultura, Farouk Hosni, ha aceptado el traslado del cuerpo momificado del faraón desde su tumba hasta el Museo del Cairo, donde se desarrollarán las pruebas. Los análisis consistirán en un escáner y una prueba de ADN y están destinados a determinar qué acabó con su vida. Según Zahi Hawass, las momias del faraón comprenden su cráneo, el torso y 2 huesos más. O sea, Carmen, que todavía a día de hoy nadie se pone de acuerdo en torno a la muerte del faraón más célebre, junto con Akenatón, por supuesto, el faraón hereje, ese faraón de cráneo alargado que parecía casi un humanoide, del faraón más célebre de todos los tiempos, el que encabeza todas las colecciones, el que de alguna manera, mirando su sarcófago dorado maravilloso que hemos contemplado en el Cairo, sentimos algo, sentimos esa atracción de lo desconocido, la misma que ellos tenían cuando hacían esas piezas, siempre destinadas a viajar a ese otro lado, a la otra orilla, al otro mundo. Pero bueno, ahora sí que hay que recogerse un poquito. Ya sabéis que Milenio 3 es como una montaña rusa. De la ciencia pura y dura, del ADN y de las momias, pasamos a un hombre que... No hay una momia de él, pero hay una figura de cera en el Museo de Madrid, fíjate. Los amigos de Madrid y los que han viajado a la capital lo sabrán si han estado en ese maravilloso museo. Hay una parte donde están los crímenes, ¿no? Que da bastante cosilla, cuando uno va solo por ahí y se encuentra con la cara del Ricardito, o con las torturas de la Inquisición, o con algunos monstruos, o con el suicidio de Antonio Teruel, el criminal del Expreso de Andalucía. Tantas historias que no os olvidéis, seguiremos repasando con Pedro Costa en La huella del crimen. Ahora vamos a hablar de un criminal internacional, un ser tenebroso, le llamaban Barba Azul. Y yo os voy a contar, porque sabéis cómo soy, una visión que tuve de niño, la primera vez que fui al Museo de Cera. Carmen, no me mires con esa cara del abuelo Cebolleta, porque ya te conozco. Pero ese, cuando estuve la primera vez en el Museo de Cera, ¿sabes con qué me quedé? Al final de la sala del crimen hay una estancia que es una vieja cocina. Una cocina manchada, sucia, con grasa y sangre en las paredes. Hay una cocina de carbón, de esas que con un garfio se quitaba esa especie de redondel que daba paso al fuego. Aparece un hombre calvo, con perilla afilada, aspecto de chivo. Es Landru, y está metiendo en esa cocina la cabeza de una mujer. Carlos Barroso nos cuenta la historia de este Barba Azul, Landru. Henri Desiré Landru nació en París en 1869. Durante toda su vida fue una persona normal. Se casó con una mujer normal que lo amaba y con la que tuvo varios hijos. Pero todo este aspecto de normalidad era solo una mera apariencia. Debajo de ella se escondía el monstruo. La historia comienza cuando a Landru se le ocurrió un método para hacerse rico sin esforzarse demasiado. Henri Desiré estaba harto de su vida de ciudadano medio y cansado de su trabajo en un taller mecánico como vigilante y contable. Así que puso en marcha un plan basado principalmente en adueñarse de las riquezas de mujeres solteras o viudas, con promesas de amor y de protección. Eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Landru adoptaba para ello diferentes identidades, inventaba nombres, gustos, maneras. Para cada una de las mujeres que cortejaba tenía un pasado y una vida diferente. Para todas, era el hombre ideal. Inexplicablemente, su esposa nunca llegó a sospechar de las muchas vidas que su marido tenía, al margen de la que hacía con ella, y eso, a pesar de las ausencias de Henri Desiré, que cada vez eran más prolongadas. Landru siempre encontraba la coartada y la explicación perfecta, y su mujer quedaba tranquila. Lo cierto es que la necesidad monetaria de Henri era cada vez mayor, así que fue aumentando a gran velocidad el número de señoras estafadas. Esto le generó no pocos quebraderos de cabeza, y a veces llegó incluso a confundir a unas mujeres con otras. Landru empezó entonces a anotar todos los detalles en una pequeña libreta. En ella registró nombres, datos sobre sus vidas y sus gustos personales, e incluso los regalos que les hacía. Era toda una agenda para no perderse en ninguna de sus muchas existencias,
que llevaba con total naturalidad, todas al mismo tiempo. En esa época de turbulencias, Landru se ganaba la confianza de las mujeres y bajo el pretexto de velar por sus intereses, se hacía cargo de sus pequeñas o grandes fortunas y desaparecía sin dejar rastro. Aunque sus modales exquisitos no convencieron a todo el mundo. Algunos familiares de las estafadas sospecharon desde el principio de la actitud de Henri Désiré. La hermana de una de esas mujeres, que desapareció sin dejar rastro, se encontró con Landru por la calle y decidió seguirlo hasta su propia casa. Al comprobar que la identidad de Henri Désiré y la del hombre que había cortejado a su hermana no coincidía, contó sus sospechas a la policía. Una mañana sonó el timbre de la casa de Landru. No era la casa en la que vivía con su esposa y sus hijos, era otra que había comprado para poder llevar adelante sus planes sin ninguna interferencia. Le llamaba a la policía, pronunciando una larga lista de nombres y apellidos conocidos de sobra por Henri Désiré. En la casa encontraron la libreta con cerca de 300 nombres de mujeres a las que Landru había estafado. Todas fueron citadas a declarar en el juicio, todas excepto 10, cuyos restos aparecieron enterrados en el jardín. También fue localizado el horno en el que fueron quemadas y que Henri utilizó además para deshacerse de las pruebas. Decenas de mujeres asistieron al proceso, en el que Landru nunca reconoció los crímenes, aunque sí las estafas. Henri Désiré fue condenado a muerte. Murió en Versalles, un 23 de febrero de 1923, decapitado en la guillotina. Dicen que sus últimas palabras fueron: no es la primera vez que se condena a un inocente. Milenio 3. En la SER. Y vamos con los mensajes que nos llegan al 7640. Ya sabéis, palabra clave Milenio, y sorteamos esos 3 CDs con los sonidos de Milenio 3. Muchos amigos Iker que preguntan por La Noche del Miedo, que los cuentes un poquito de qué va. Y otro amigo que nos dice: hola amigos del misterio, ¿qué clase de entrada se necesita para estar el próximo jueves en la presentación del libro? Libre absolutamente y gratuita, estaremos ahí todos los amigos. Y quiero que, más que la presentación de un libro, quiero que todos esos invitados que van a estar con nosotros nos cuenten sus miedos, ¿sí? La Noche del Miedo, pero de verdad. Y contar, es que no puedo contar mucho. Es una historia que empieza en el año 76, pero que se ha convertido en una historia que no ha muerto. Es cómo cambia el miedo la vida de la gente. Cómo a día de hoy, a estas horas, hay gente que vivió un suceso y se sigue despertando en mitad de la madrugada, creyendo que algo se le acerca. Es gente que está marcada. Tal vez nos esté escuchando uno de los protagonistas. Perfectamente. Para José Hidalgo y para José Manuel Trejo, entre muchos otros, un abrazo muy fuerte. Una historia que a mí me ha marcado de por vida seguro. Y bueno, yo solo espero que os marque a vosotros, pero en aspecto positivo, aprendiendo nuevas cosas. Carmen, seguimos. Esperemos que no le marque a este amigo que nos dice que se llama Juanma, que es de Sevilla, el fantasma de la obra de la calle San Luis. ¿Qué sabéis de esto? Contestad, por favor, que soy el guarda. Bueno, pues Guillermo León y José García Bautista van a estar por ahí en Madrid también. Vamos a preguntarles en cuanto estén. Y por cierto, el viernes que viene, voy a adelantarlo, vamos a hablar de La Cena Secreta, vamos a hablar de Leonardo, vamos a hablar de misterios de este grandísimo autor. Y ellos han hecho un estudio fabuloso, así que también muy atentos porque traen noticias fresquísimas. Sobre San Luis, bueno, Carlos Barroso, que nos acababa de hablar, se asustó mucho por allí cuando le mandamos a ese solar. Es un lugar sombrío. Vamos a ver si la semana que viene, entre el viernes y el domingo, os pueden contar los investigadores novedades. Otro amigo que nos dice que se llama El Vagamundo y que pronto le operan del corazón y aún así siempre os llevaré en él. ¿Podríais poner en la web algo sobre ovnis en Castilla y León? Por supuesto que sí, amigo, y además seguro que esa operación va a ir maravillosamente bien. Escúchanos, que sabemos que en los hospitales también tenemos muchísimos amigos. En la web, un montón de novedades dentro de nada, y te la dedicamos a ti, ese reportaje que haremos sobre ovnis en España. Alicia, que nos dice: leí en una hoja algo así como la leyenda negra de la Universidad Laboral de Gijón. ¿Sabéis algo? ¿Vais a investigar, por favor? La leyenda de la Universidad Laboral de Gijón. Si soy sincero, yo no tengo ni idea de ese tema. Apunta. Apunto, mira, para investigar. Sí, aquí junto a mi vaso, que tengo yo un chupito también iba a decir de ron Brugal, pero no, es para el catarro, pero no estaría mal tampoco tenerlo, porque tengo una especie de semitrancazo. Me apunto aquí, Universidad Laboral de Gijón. Bueno, lo primero, vosotros, que sois los corresponsales de este programa siempre por toda España, si alguien sabe algo, que nos lo cuente y empezamos la investigación. Frank, que quiere saber algo de la expedición que se iba
a hacer aquí en España a finales del pasado mes sobre la Atlántida. Pues de momento tenemos noticias de la Atlántida, pero no precisamente de Cádiz. Vamos a comentarlo porque parece que la expedición de la gente que estuvo buscando el Titanic, de momento por lo que sabemos, porque conectamos con esta gente, estaban en Japón ahora, ¿verdad? Estaban en Japón y todavía no se iniciaba, se había retrasado. Carmen, creo que tenemos ya posibilidad de conexión con nuestro compañero. Creo que es momento, a las 3:23, amigos, preparaos todos, de seguir un viaje maravilloso y sagrado. Milenio 3, en la SER. Oye, Carmen, por cierto, ¿tú sabes que hoy un peregrino cumple años? Pues sí, es nuestro peregrino particular, el peregrino de Milenio 3, Francisco Contreras, que se ha pasado todo el día, todo el domingo caminando mientras era su cumpleaños. Don Francisco, ante todo, felicidades, compañero, y creo que muchísimos amigos de Milenio 3 te han enviado ya su felicitación digital. Un abrazo, amigo. Buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen, Geray, Javier Rodríguez, comandantes de la nave del misterio. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, cumpliendo años en peregrinación a Santiago. Oye, ¿dónde estás? Pues mira, veis en el que estoy. Lo llamaban antiguamente Pons Mini, Puente del Miño. Estoy a orillas del río Miño, en las cercanías del embalse de Belesar, con menos 2 grados de temperatura, cielo nublado porque no se ve ninguna estrella, para más señas en un enclave llamado Puerto Marín. Antes, como siempre, de este lugar, Francisco ha ido dejando sus, documentos sonoros. Hay que agradecer a todos los compañeros de la cadena SER, en este caso en Ponferrada y en Radio León, el tratamiento que han hecho con Francisco, grabando esos documentos, como digo. Algunos, fíjate, había muchas dudas, hay mucho mito, Carmen, en la zona leonesa sobre los maragatos, ya lo adelantábamos la semana pasada, y hay mucho mito sobre algunas representaciones sociales, y nos lo preguntaban aquí en Milenio, como por ejemplo las famosas bodas maragatas. Antes de que Francisco nos vaya explicando, escuchad a Ana Frade, que nos mostraba de esta manera el Museo de los Maragatos, que está en esa tierra mágica. Las bodas maragatas se caracterizaban por ser matrimonios endogámicos. Los maragatos eran muy endogámicos. Entonces, con intención de que el dinero no saliera de la familia, se casaban entre ellos de alguna manera. Además, que era muy importante, cuando se casaban, dejaban bien registrada la dote que percibían. Aquí estamos viendo una, por ejemplo, ¿no? Escritura de dote de doña María de la Fuente, en 1846 en Santegomillas, donde se recogía todo lo que le dieron a esa mujer en el momento de casarse. Incluso había matrimonios que ya estaban de alguna manera hechos, incluso hasta antes pactados. de nacer, exactamente, hasta antes de nacer los hijos. Como en el medievo, Carmen, matrimonios pactados. Matrimonios de conveniencia, como se hacía en la época, claro que sí. Bueno, y como se sigue haciendo, y no solo los maragatos. Oye, Francisco, ¿por qué hay tanto mito en torno a los maragatos? ¿Qué has podido averiguar de certero en todo esto? Pues mira, la verdad es que hay mitos, quizás porque se perduran a lo largo del tiempo. Quizás la etiqueta de pueblo maldito sea por el trato que ha recibido a lo largo de historia diferentes grupos étnicos a lo largo del tiempo, como decía Matías Díez Alonso, ¿no? un estudioso. Él preguntaba que en España había diferentes grupos étnicos, como te decía, que por sus costumbres, por sus tradiciones, han recibido esa etiqueta. Mira, tendríamos, por ejemplo, los pasiegos en el Valle del Pas en Santander, o los vaqueiros en las laderas de los puertos de Somiedo y Ventana de Asturias. Vaqueiros de alzada. Los maragatos de los que hablamos en la región astorgana de León, los juzganos en Cáceres y Salamanca, los braneros en Lograsán, también en Cáceres, los agotes de Navarra. Sí, pero por ejemplo, Francisco, los agotes o los jurdanos, por su aislamiento, en ocasiones auténtico racismo, pues tenían su sentido. Pero ¿por qué los maragatos fueron incluidos cuando nos parecen unos viajeros con ciertas normas y que, eran comerciantes más que nada, ¿no? Quizás sobre todo por su peculiar forma de vivir. Aparentemente parecen cerrados, orgullosos. Mira, hay una leyenda que se inscribían en lazos y cintas y en cinturones en su indumentaria, que es la maragata, gente noble, leal y valiente, ¿no? Quizás esa forma de vida
esa palabra que siempre empeñaban y siempre cumplían, hicieron que autores como Julio Caro Baroja en Los pueblos de España, o mismamente Fernando Sánchez Dragó en Gárgoris y Abris, una historia mágica de España, los hayan convertido en un mito. Sí que es verdad es que es un pueblo muy peculiar, lleno de ancestrales costumbres, como pudimos comprobar ahí en la localidad de Santiago Millás, gracias a la responsable del Museo Ventura Alonso, Ana Frade, y a una compañera de Radio León, Toñi, en lo que buscamos los entresijos de sus misterios. Hay otros misterios en esta... Mira, vamos por ejemplo con uno de ellos, Francisco, uno que estoy seguro que va, bueno, a mucha gente a sorprender porque une con otros puntos donde tú has estado, que es el amor a lo religioso y el amor sobre todo a esos elementos que son absolutamente concernientes a cada punto clave del camino, que son las reliquias. Aquí también aparecen y aquí también son significativas. Escuchamos a Ana Frade. Tanto esa capilla como muchos esbotos que hay en las iglesias y demás se deben a la gran religiosidad de los maragatos, de los arrieros. Era gente acaudalada, gente muy religiosa y gente que hacía lo que fuera por las iglesias. Concretamente esa de Rabanal fue un matrimonio que mandó construirla toda dorada, con todo tipo de imágenes y lo que hiciera falta, y que ellos sufragaban todos los gastos. Los esbotos era de gente pues también religiosa que de alguna manera se había encomendado a algún santo y que debido a algún tipo de favor que les habían hecho, entonces mandaban pintar esto para colocarlo en las iglesias. Carlos, estando Esteban González, vecino de Estelc, Quintanilla de la Somoza, muy malo, de unas tercianas se ofreció al Santísimo dicho misa cantada, y este cuadro y al punto se las quitó, año de 1540. Documentos antiquísimos de una fe y de unos supuestos hechos milagrosos que, como decimos antes, se encuentran en muchos enclaves mágicos del camino. Pero Francisco, tu particular peregrinación con Milenio 3 ha continuado y te has ido adentrando en lugares más boscosos, más profundos, más oscuros. ¿Es posible? Es posible y es real, ¿no? Bueno, dejamos la tierra Maragata, dejamos Astorga y hemos pasado por lugares mágicos y claves dentro del Camino de Santiago. Por ejemplo, Rabanal del Camino, donde tendremos que hablar más adelante de una orden religiosa benedictina que tras hacer el Camino de Santiago decidió quedarse ahí en una encomienda templaria y que recibe ¿Encomienda templaria? En una encomienda templaria y que recibe al peregrino con cantos gregorianos, y desde luego la gran subida a la Cruz de Ferro, a la Cruz de Hierro, ¿no? Ahí dejamos localidades o aldeas como Poncebadón y personajes singulares como Enrique Notario, ¿no? De los que yo llamo que sufren el síndrome del camino, cambiaron toda su vida y decidieron dedicar su cómoda cotidianidad por albergar peregrinos y tratarles de tú a tú. Oye, Francisco, una duda, esa Cruz de Ferro es donde los maragatos, iba a decir, ¿no? Donde los peregrinos han ido tirando piedras para construir una especie de montaña artificial, ¿no? Esa Cruz de Ferro es algo verdaderamente espectacular, donde, bueno, tiré mi propia piedra y tiré una piedra simbólica pues, en nombre de todos los oyentes de Milenio 3. Es un obáculo. Antiguamente había en los cruces de carreteras, muy antiguamente, había templos erigidos al dios Hermes. Ahí la gente tiraba simbólicamente una piedra, una ofrenda. Ahora la tradición dice que uno debe recoger una piedra y en ella cargarla, entre comillas, de todo lo que se quiere quitar, de todo lo negativo, y dejarla allí y renacer como un ave fénix. Y eso es lo que hice cuando pasé a casi 1500 metros de altura por esa Cruz de Ferro llena de esbotos, no solamente llena de piedras, sino de camisetas, de zapatillas, de notas, de frases, de un montón de ilusiones que han ido conformando esa montaña grisácea y pétrea durante miles de años, cientos y cientos de millones de peregrinos al pasar por ahí, o justamente a 2 kilómetros pasar por el enclave templario de Tomás el Templario, conocido por todos los peregrinos que han hecho el Camino de Santiago, así hasta llegar a Ponferrada y dejar atrás los montes del Bierzo con el Acebo, con Riego de Ambrós o Molina Seca, y entrar ya en Ocebreiro, del cual tendremos que hablar del milagro griálico ocurrido allá por el año 1300 y protagonizado por un monje que al no creer en la consagración del vino y la carne, pues vio como en la sagrada forma comenzaba a sangrar y sin lugar a dudas
habrá que hablar de Manuel Blanco Roma Santa, que hace unas horas se convertía en un fantasioso personaje en mi mente cuando andaba por las corredurías gallegas, esos caminos compuestos por una alfombra amarilla de hojas y en las que mi mente oía un carruaje, el rechinar de unas ruedas mal oxidadas y un hombre con capa que me tendía una mano y me decía: peregrino, soy Manuel Blanco Roma Santa, ¿quieres subir? Para todos aquellos que no lo conozcan, podríamos decir que es el primer asesino en serie español, sacamantecas, hombre lobo, como afirmó durante el juicio en el que se le acusó por licantropía y en el que afirmó que una bestia le poseía durante las noches de luna llena. ¿Tú te imaginas, Carmen, estar por esos caminos, esas corredoiras y que aparezca un carromato con un hombre parecido a Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo gallego? La verdad es que no ha cambiado mucho el paraje, ¿no? Por lo que nos cuentas. No ha cambiado nada, Iker, Carmen, no ha cambiado nada. Te puedo asegurar que ayer y antes de ayer, sobre todo en esas corredeiras, cuando ya no entraba el sol entre los árboles, entre los helechos, las encinas, el roble y la haya, y se oía el aullar de los perros que conducen al ganado al establo, cuando ya no hay sol, Manuel Blanco Roma Santa parece que va a salir en cualquier punto de camino, en cualquier giro. Bueno, pues Francisco nos traerá muchas más sorpresas dentro de unos días, cuando ya está ya a las puertas de Santiago de Compostela. Está en esa parte que dicen, Carmen, que es muy dura, que claro, el camino de la Castilla plana pasa ya a las cuestas, a las subidas, pero yo creo que hay que darle ánimos ya, todos tenemos que darle ánimos porque está a punto de lograrlo. A lo mejor ya la próxima semana nos lo cuentas del Estudio 1 aquí en la cadena SER, ya veremos si ha llegado en esa ocasión. Ojalá, será como entrar en éxtasis, Francisco. Nos ponemos todos en tu mochila dándote ánimos porque la verdad es que el reportaje del misterio está siendo sensacional y solo nos imaginamos a nuestro amigo Francisco con un año más y con una experiencia increíble, imagino, a las espaldas, llegando a la Plaza del Obradoiro. Tiene que ser impresionante porque llegar con todo ese cúmulo de vivencias, claro, le da a uno otro pozo distinto. Y si encima llega con músicas como esta, pues imaginaos. Francisco, que mucho ánimo, lo dicho, felicidades y que te esperamos dentro de unos días, y a ver cómo nos cuentas esa última etapa, esa última vivencia que desde luego no nos extraña que cambie la vida porque lo hemos estado escuchando, lo hemos estado viviendo en directo. En unos días, Iker, Carmen, estaremos ahí. El jueves en el Palacio de Congresos habrá sorpresas, me quedan solamente 80 kilómetros y bueno, ya me tiembla la voz porque no queda nada, se cumple la peregrinación a Santiago. Ultrella, amigo, Ultrella. Buen camino, adelante. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Milenio 3, una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Cadena SER, pase lo que pase. Y vamos de Santiago a una ciudad perdida. Su nombre, Heraclión. Según el periódico The Times, arqueólogos y expertos marinos británicos han hallado una placa de oro del siglo III a.C. que confirma la presencia de la ciudad perdida de Heraclión a pocos kilómetros de la costa de Alejandría. A pesar de haber estado inmersa bajo el agua, la placa fue hallada en muy buenas condiciones por buceadores ingleses y el experto francés Frank Goddio. Hasta el momento, Heraclión, la entrada a la tierra de los faraones, era conocida por fábulas de textos antiguos. El primer manuscrito que cita a la ciudad fue encontrado en el siglo XIX y es conocido como Stele de Tonis, en el que se confirma la existencia de la mítica ciudad. La importancia del descubrimiento es que confirma que Tonis es la ciudad que los griegos llamaron Heraclión y que poseía uno de los mayores puertos de Egipto y funcionó como entrada comercial clave antes de la existencia de Alejandría en el 331 a.C. Según el historiador griego Diodorus, Heraclión fue bautizada con ese nombre en gratitud al dios griego Heraclio, quien según la leyenda detuvo una inundación en el río Nilo y salvó a la ciudad de un desastre natural.
Pero hace 1200 años la ciudad fue destruida por una serie de desastres naturales, como terremotos, inundaciones y también debido a la subida del nivel del mar. La placa de oro hallada, que mide 60 por 10 centímetros, se exhibirá en el Museo Grecorromano de Alejandría. Vaya notición, ¿eh? Es como la historia de Troya y tantas otras ciudades aparentemente sepultadas en el tiempo y que de repente, desafiando a lo que digan unos y otros, emergen de nuevo. Por cierto, nos preguntaban por la Atlántida, Carmen, y decíamos que había noticias, no exactamente en la supuesta inmersión en aguas de Cádiz y aguas de Huelva, sino en Chipre, ¿no? Efectivamente, Iker, un investigador estadounidense afirma haber descubierto los restos de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida en el lecho del Mediterráneo oriental. Robert Sharmas, un arquitecto de Los Ángeles y que ha dedicado los 2 últimos años a intentar localizar la ciudad perdida, aseguró que un aparato de sonar detectó en el lecho marino entre el este de Chipre y Siria paredes de manufactura humana, una de 3 kilómetros de longitud, así como zanjas de una profundidad de 1.500 metros. Según el experto, es un milagro que hayamos encontrado esas paredes. Tanto el sitio como el tamaño coinciden exactamente con la descripción de la Acrópolis de la Atlántida ofrecida por Platón en sus escritos. Encontramos entre 60 y 70 puntos de coincidencia con la detallada descripción que hizo Platón del diseño de la Acrópolis. Podemos afirmar de manera definitiva que hemos encontrado la Atlántida. Pero el jefe de arqueólogos del gobierno de Chipre, Paulos Florenzos, reaccionó con escepticismo y afirmó que se necesitan más pruebas. Y yo con esta música que nos pone Javi Rodríguez, de verdad, ahora te estaba escuchando y me imaginaba eso, sumergiéndome, viendo esos bloques pétreos, ¿eh? Ciudades bajo el mar, ¡qué maravilla! Vamos con mensajes que nos llegan a ese 7640, muchos amigos como Luis que felicitan a ese peregrino en su cumpleaños. También 2 guardias civiles de Almazora, en Castellón. A ver, apuntamos. Que nos cuentan que han recibido varias llamadas de gente que dice haber visto un objeto extraño en el cielo. A ver, importante noticia, a las 3:41, 2 compañeros de la Guardia Civil, un saludo a todo el cuerpo, que sabemos que tenemos muchísimos amigos que siguen Milenio 3, y además qué maravilla, que nos informen, porque están pasando cosas, han recibido información de última hora. Zona de Almazora, Castellón. Si hay gente por allí, si tenemos oyentes por la zona de Almazora en Castellón y han visto algo extraño, que nos lo cuenten. Carmen, Iker, ¿os acordáis de mí? Un heavy al que le firmasteis un autógrafo en los estudios de la SER. Yo salía de una entrevista, os vi y no me pude resistir. Hombre, Se llama Ángel. Claro que nos acordamos de Ángel, hombre, que estuvo por aquí hace un tiempo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hola, Iker, Carmen, la historia del Andrew es terrible. A mí también se me quedó grabada la imagen de la cabeza en la cocina cuando fui al museo. Un beso, nos dice Gema de Logroño. Tenéis que hacer más programas como el del viernes, Iker, queramos o no, son los que más nos gustan, nos dice José de Cai. Ya, pero mira, para José de Cai, que hay que dosificar esas cosas, porque llevamos 3 o 4 semanas un poco densos con el tema del miedo, y yo sé que el miedo atrae, pero os puedo decir, yo tengo la mala costumbre de volver a escuchar Milenio, que esto lo sabe poca gente, en los cascos, en el minidisc que tiene Javi que lo registra, cuando está él, cuando está Juanma Frasquel, cuando están todos los compañeros de la SER, nos dan un minidisc. Y entonces yo me pongo en vuestro lado, en el lado del oyente, porque es muy diferente cómo suena aquí a cómo lo oís vosotros. Y entonces estaba en la cama, Carmen, y sentí cierta inquietud. A mí eso del exorcista creo que es que tengo un trauma desde la primera vez que vi la película, y yo creo que hubo gente que estuvo muy muy cerca de apagar la radio, así que tampoco podemos abusar, pero claro, el miedo volverá. Y gente que la apagó. Que la apagó, amigo ¿no? Nos dice, vale, entonces el EGM nos va a ser negativo ya. Hola amigos de la noche, llevo 7 meses escuchándoles y os grabo, pero el programa del viernes no pude escucharlo. Es el único que no he escuchado del miedo que pasé. Hola amigos, soy camionero y os escucho desde una oscura carretera en las cercanías de París. Solo quería daros las gracias por vuestra compañía. Y otro amigo, Quique, que nos dice: el miedo cambia la vida tanto como las situaciones en las que ves próxima la muerte. José de Lanzarote, ¿cuándo un programa sobre los hechos ocurridos a principios de los 90 en Noruega? Satanismo, asesinatos, quema de iglesias, el Inner Circle. Bueno, a mí me acaba de entrar ahora mismo un escalofrío porque recuerdo aquellos hechos. Traeremos, si queréis, a Clara Tahoces, que estuvo investigándolos in situ en Noruega y Suecia, años 90, una terrible secta que mataba niños. Y los dibujos que se encontraron de esos niños era algo increíble, porque algunos de ellos dibujaron a sus propios captores. Habían dibujado antes de morir
figuras negras con caperuzas. Mohamed Said desde Ceuta nos dice: hola amigos de Milenio, ¿os habéis enterado de nuevas caras en Belmed? ¿Dónde han aparecido más? Se está hablando, bueno, el Magazine del Mundo se acaba un extenso reportaje, como siempre. Nosotros estamos también muy pendientes con Pedro Amorós y toda la gente que está investigando para ofreceros todo el dossier que ya está en ikerjimenez.com. Sigue ampliándose, por supuesto, pero cuidado, porque también creo que se están sacando las cosas de quicio. Seguramente muchos vecinos de Belmed con buena fe están hablando de nuevas caras y nos parece que de momento no. En otros sitios más que en los dos de los que ya hemos hablado. De todas formas, os prometemos en las próximas semanas toda la información in situ. Otro amigo que nos dice que es de Ponferrada y que el jueves vendrá a Madrid a ver esta Noche del Miedo. Toño, desde Ponferrada. Desde Ponferrada, amigo. Un abrazo muy fuerte, nos veremos todos y escucharemos a muchos amigos contar historias. Yo daré solo algunas pautas, porque la Noche del Miedo tiene que ser descubierta por cada uno de vosotros, pero descubriremos cosas. Cada investigador tiene sus secretos. Y por supuesto aquí en Milenio, ya que se acercan las Navidades, ya que se cumple casi un año, os prometo que volverá a ver esa Noche del Miedo. Y muchos amigos vendrán aquí a contarnos sus peores pesadillas. Por cierto, Carmen, último mensaje. Amigos, como siempre, esto funciona a la perfección. Vosotros funcionáis a la perfección, no nosotros. Amigos de Gijón que ya nos están dando datos de esa universidad laboral, ¿no? Pues sí, que la verdad es que sí. Voy a buscar el mensaje porque ahora hablaban de leyendas concretas, de gente de Gijón, de cuadros misteriosos en esa universidad laboral. Por lo tanto, tenemos que decir que si tenéis más datos, más información... Aquí lo tenemos. La Universidad Laboral de Gijón fue edificada durante el franquismo. Yo he oído desde historias, leyendas de cuadros que se tragan a los sugieres y luego los devuelven. Bueno, leyendas inquietantes. Gente de Gijón, si tenéis más datos de lo que está pasando ahora mismo, os lo pedimos para que lo sepamos todo. Por cierto, Carmen, noticias también sobre ovnis. Nunca dejan de estar presentes. El teletipo de la información nos habla de un ovni, pero fijaos, en los años 50, en la Unión Soviética, hubo varias fotos inquietantes. Varias fotos que fueron consideradas alto secreto. Como estas conversaciones metálicas que estamos escuchando ahora mismo. Bueno, pues algo así. Astronautas incluso de la vieja Unión Soviética, cosmonautas, aseguraban haber fotografiado años 50 ovnis con tentáculos. Y viajamos de nuevo a esa posibilidad. Los teletipos escupen esta noticia. Pues sí, que la noticia salió ayer mismo, pero ocurrió el 27 de octubre, cuando Arturo Robles Gil pudo fotografiar y grabar en vídeo en la Ciudad de México un objeto gigantesco que parecía soltar una especie de esferas de colores. Según el investigador Jaime Maussan, se trata de un fenómeno inexplicable. Parece como si fuera un ser orgánico con varios tentáculos y en varios de ellos expulsa esferas. Un controlador aéreo de la ciudad calculó la altura de vuelo, que era más de 10.000 metros, lo que significa que para ser captado por la cámara debía tener un tamaño de entre 300 a 400 metros de diámetro, gigantesco. Al parecer el objeto hizo una serie de movimientos, pero siempre rodeado de unas esferas azules y rojas que parecían estar pegadas a él. Las imágenes fueron captadas a las 9 de la mañana, pleno día, y el objeto estuvo visible unos 15 minutos. Impresionante, sinceramente. Esas fotografías, bueno, en la ciudad de Irkutsk, en la antigua Unión Soviética, hubo un caso terrible en el año 27, donde uno de estos seres, que parecía realmente una medusa, cayó y fue troceado por los campesinos en una especie de corral. Y el famoso caso de Évora, donde varios científicos del observatorio de Évora pudieron, bueno, fotografiar, capturar, aunque luego desapareció, a un extraño ser que bajó de unas hebras, un extraño ser de aspecto casi microscópico, después del pasaje ante la población y portada de todos los periódicos lisboetas y de Évora de un supuesto objeto volante. Era el año 59, era el mes de noviembre, como ahora, hace ni más ni menos que unas cuantas décadas. Mes de noviembre,
Évora, un ser con tentáculos. Las historias se repiten constantemente. ¿Estamos ante un fenómeno natural explicable? ¿Estamos ante criaturas? Se habló incluso de arácnidos que bajaban del cielo transportados en sus hebras, o hablamos de fenómenos sobrenaturales. Nadie lo sabe. En algunas apariciones de la supuesta vírgenes, que algunos dicen ver por ahí, en Fátima, en otros casos, hubo también esa lluvia de filos blancos. Bueno, incluso en Portugal se le dio un nombre. Varios científicos dieron un nombre a este fenómeno que siempre se asoció con los estados místicos. Fibralbina la llamaron. 4:10, y antes de conectar con Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, Carmen, el fiscal pide 8 años de cárcel para una tarotista por encargar el asesinato, atención a la noticia, qué alegría, qué gente hay por ahí todavía, de una clienta. La sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona juzgará el próximo martes 16 de noviembre a Montserrat FM, de 46 años, por un presunto delito de conspiración al asesinato. Al parecer, la tarotista supuestamente encargó el asesinato de una clienta que la había denunciado y la reclamaba 4.320 euros. El fiscal solicita 8 años de cárcel para la acusada y los mismos para los coacusados, Francisco Javier P.B. y Jaime P.R., los dos individuos a quien la adivinadora supuestamente encargó ejecutar el crimen. Según el relato fiscal, todo comenzó en mayo de 2001, cuando la acusada, que tenía su consulta de tarot, magia ritual y exorcismos en Terrassa, Barcelona, no dejaba ningún palo, llamó a Javier, al que conocía de haberle echado las cartas. Según el fiscal, le propuso un trabajo consistente en quitar de en medio a una mujer a cambio de 6.000 euros. Le dio una foto de la futura víctima, en cuyo reverso escribió la dirección y el nombre. El acusado contactó a su vez con Jaime, pero a la última hora la procesada les pidió que aplazaran el trabajo. No obstante, el plan llegó a conocimiento de la policía. De verdad, amigos, un consejo, ya no como periodistas ni como miembros de Milenio 3, sino como simples amigos. Cuidado con toda esta gente, por favor. Cuidado con los que hacen rituales, con los que hacen amarres, con los que adivinan el futuro. ¿Os creéis que esa gente, si adivinara de verdad el futuro, tuviera esa visión divina de lo que va a pasar, estaría echando las cartas y cobrando X dinero? No, estarían dirigiendo el mundo, evidentemente. Mucho cuidado. Una cosa son los fenómenos extraños, una cosa es que hay cosas que están por descubrir, una cosa es la evidencia espontánea que alguien puede tener y otra cosa es lo que hacen en el negocio de algunos, y además con mucho peligro, como estamos viendo. Precaución. Desde este programa y desde la cadena SER siempre, precaución. Y ahora, Carmen, seguiremos con mensajes 7640. Vamos a sortear 3 CDs con sonidos y músicas como este de Milenio 3 que nos acompañan cada madrugada. Muchas preguntas de templarios estamos viendo en los últimos meses, ¿no? José Portollano, además, por ejemplo, nos pregunta: el 4 de septiembre estuve en Portomarín de peregrino. Hay una iglesia y me pareció ver símbolos templarios. ¿Sabéis algo? Bueno, y mucha gente habla del fin de los templarios, de realmente qué datos hay. Bueno, hay que preguntárselo a una eminencia de la historia, a un licenciado en historia y al director de la revista de arqueología, de la prestigiosa revista de arqueología. Además de autor de un libro totalmente recomendable, por si queréis saber cosas como esta, la historia perdida. Nacho Ares. Cambiamos de tercio. Vámonos al último día de los templarios. El súbito final de la Orden de los Caballeros Templarios está sumido en la leyenda. Para explicar su debacle, los expertos hablan de extraños ritos heréticos, amén de las envidias políticas suscitadas en la época. Sin embargo, la pregunta sigue aún en el aire: ¿cuál fue la verdadera razón para que esta poderosa orden desapareciera? La Orden de los Caballeros Templarios se fundó en Jerusalén en el año 1119. Su origen partió de la agrupación de un pequeño núcleo de soldados franceses en la época de apogeo de las cruzadas. Y después de 2 siglos de expansión y crecimiento, en 1307, ante la sorpresa de todos, Felipe el Hermoso de Francia les acusa de corrupción. En el proceso seguido contra los templarios salieron a la luz todo tipo de supercherías y prácticas de corte satánico, pero lo que más llama la atención de los investigadores modernos, como Louis Charpentier, es la continua negación por parte de los templarios de la figura del Jesús crucificado. Para Charpentier, los templarios no fueron a Jerusalén a proteger peregrinos. Ya había órdenes militares que lo hacían. Fueron hasta allí para traer a Europa el verdadero conocimiento del cristianismo, las tablas de la ley y, por supuesto, el polémico Grial, y al parecer es posible que lo consiguieran.
El reniego de la imagen de un Jesús crucificado puede estar relacionado con un descubrimiento asombroso. Los templarios no podían adorar la figura de un Jesús crucificado cuando en su poder contaban con las evidencias que demostraban que el verdadero Jesús no murió en la cruz, sino que huyó de Palestina. Esta interpretación explicaría, según Charpentier, las referencias contradictorias del Nuevo Testamento, cuando se habla de un Jesús pacifista y de espíritu realmente cristiano, y otro mucho más político y bélico. Es posible, entonces, que en los Evangelios existan dos textos mezclados que hagan referencia a dos personas diferentes, un hecho al que solamente quizá llegarán a conocer los caballeros templarios. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Y más mensajes que nos siguen llegando a ese 7640. Hola amigos, os cuento un caso. La Casa del Lago en Villagarcía de Arousa, en Pontevedra, maldita, con crimen pasional, apariciones de una pareja, pasadizos ocultos y más. Por favor, investiga al oyente. Queremos que te pongas con ello y que nos mandes la información y que tú mismo nos la cuentes. Estoy ingresado en el hospital de Cabueñes y veo la torre de la Universidad Laboral desde la ventana. Iker, estoy muerto de miedo. No Hola, pasa nada, no pasa yo nada. estoy cerca de Almazora, en Castellón, y se ve algo, pero no sé si es lo que dicen los guardias. Otro amigo que nos dice: soy del Grau de Castellón, a 5 kilómetros de Almazora. Me he asomado al balcón, pero no he visto nada. La noche está muy despejada y hace mucho viento. Qué maravilla, solicitan información y que al minuto gente de Castellón nos esté dando su punto de vista desde el lugar donde está. Es alucinante. Alberto desde Alicante, que nos dice: buenas madrugadas, cronistas del misterio. ¿Para cuándo una dramatización de lo ocurrido en el santuario de la Virgen de la Cabeza? Bonita dramatización, sí señor. Está trabajando todo el equipo de producción de la cadena SER porque estas navidades tenemos mucho trabajo y habrá muchas de esas dramatizaciones. Os voy a adelantar una cosa, hombre. Hace 70 años justo se produjo una historia fascinante. La llamaron el Duende de Zaragoza y la estamos preparando. Acabaron derruyendo el edificio donde se producía el fenómeno extraño, una misteriosa voz que adivinó varias muertes. Hoy el edificio que se alza ahí, en la calle Gascón de Gotor de Zaragoza, se llama Edificio Duende. Iker, si ya Michel Jarre es un genio, honremos a Robert Moog, que es quien le dio las herramientas para hacer esa música celestial o infernal. Pues un abrazo para él también. Y vamos con los ganadores. Iker, que el primer CD se lo lleva Francisco de Málaga, que nos dice: las momias siempre han sido mi pasión. Gracias por contarnos los últimos descubrimientos. Dentro de poco un especial momias en todas las culturas. Yolanda, ya nos quedamos sin la Atlántida en España. Ahora resulta que está en Chipre. Ya no sé qué pensar. Yo tampoco, desde luego. Parece que va a haber más Atlántida que tierra descubierta al final. Irene desde Castellón nos dice: de reconocerlo y os pido disculpas, pero yo tuve que oír el programa del viernes por la mañana y junto a mi marido. ¡Qué miedo! Los tres son los ganadores, ¿no, Carmen? Oye, por cierto, me pasa Guillermo León una comunicación, nuestro webmaster. El pasado mes hubo 1.400.000 descargas de Milenio 3 en Internet. Yo me quedo frío. 1.400.000 descargas en Internet de programas de Milenio 3. Ahí queda eso, Javi? 1.400.000 descargas. Esto está siendo ya un fenómeno y os damos un abrazo. Y que vamos grandísimo. a repetir para todos los amigos que nos lo piden esa cita el jueves 18 de noviembre, 7:30 de la tarde, Palacio de Congresos de la Castellana, la presentación de La Noche del Miedo. Entrada libre y gratuita para todos los amigos. Por cierto, que yo a las 4 estaré dando esa charla a los catedráticos de periodismo que han hecho ese curso de periodismo y misterio, también organizado por nuestro compañero Pablo Villarrubia. Mandar un abrazo muy fuerte. La Universidad Complutense sí, de Madrid. Van a estar un montón de gente. Va a estar Juan Antonio Cebrián, va a estar Javier Sierra, Lorenzo Fernández, Nacho Ares, un montón de amigos hablando de periodismo y misterio en la Complutense a las 4 de la tarde y a las 7:30 nos vemos todos. Amigos, un placer. Hasta pronto.